Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Una vez más el Señor me permite estar con ustedes. Habla el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través de el Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor. Estamos estudiando los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Hoy esta tarde vamos a ver la lección número 115 y el tema que estamos estudiando es: no hay que dejar que lo material nos gobierne. Vamos a ver la parte 2. Desde ya les digo que será un estudio muy edificante, un estudio que nos ayudará mucho en nuestra condición espiritual. De manera pues que siempre les pido a ustedes, si lo tienen a bien, que compartan estos mensajes. Los compartan en este momento que se transmite en vivo y también lo puede hacer posteriormente cuando quedan grabados. Pidamos la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo porque por ti es que podemos realizar este ministerio. Gracias, Señor, porque ya son muchos años que nos has permitido que tu palabra la podemos presentar. Gracias, Señor, porque de esta manera contribuimos al crecimiento de la hermandad y también para que muchas personas te conozcan y te obedezcan. Como siempre, tú recibes la honra y la gloria. Ayúdame, Señor, a que a través del Espíritu Santo pueda presentar un mensaje sencillo y muy claro, y que cada oyente sea muy edificado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que hemos estado estudiando son dos partes importantes, además de la introducción. Una de ellas es antiguas y nuevas enseñanzas sobre estar preparados. La otra que hemos estudiado es acerca de, siempre hablando de estas antiguas y nuevas enseñanzas, hemos estado estudiando acerca de la parábola que corresponde a todos estos estudios que hemos venido presentando mensaje tras mensaje. De manera pues que vamos a continuar con este estudio y ahora vamos a ver cómo es que Jesús recalca la responsabilidad. Y esto lo tenemos en Lucas capítulo 12, versículos 41 hasta el 48. Eso es lo que vamos a desglosar en este momento. Jesús recalca la responsabilidad. El apóstol Pedro le preguntó si la enseñanza de Jesús sobre los siervos tenía aplicación general o si estaba dirigida primordialmente a él y a los demás apóstoles. Esto evidentemente es una pregunta que él le hizo en Lucas capítulo 12, versículo 41. Pero el Señor Jesucristo le respondió con otra ilustración sobre siervos. El Señor usó esta ilustración nuevamente durante la última semana de su ministerio terrenal, que posteriormente lo vamos a estudiar. Pero ahora démosle lectura a lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículos 45 hasta el 51. ¿Quién es
pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, llevar una vida disoluta, pues, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Contó acerca de un señor que salía de viaje y puso a un mayordomo sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Esto lo hemos visto pues ahí en Lucas 12:42. El Señor dijo que si el mayordomo se hallaba cumpliendo fielmente su responsabilidad cuando el Señor viniera, él sería galardonado. Miren lo que nos presenta Lucas 12 en los versículos 43 y 44. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Por otro lado, si el mayordomo abusaba de su autoridad, él sería castigado duramente. Leamos Lucas 12, 45 y 46. Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Según Lucas 12:46, que lo acabamos de leer, dice que el Señor cortará en pedazos, y yo le doy esta explicación. Cortará en pedazos al siervo infiel. Esta es una traducción literal del texto griego, pero la aseveración no debe tomarse en el sentido de que el cuerpo del hombre será partido en pedazos. La porción del versículo que sigue dice que será degradado de rango, lo cual no sería posible si hubiera sido desmembrado. Es probable que sea una referencia a los severos azotes que recibiría. Mire lo que nos dice el versículo 47 de Lucas 12. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Azotes que cortarían su espalda en pedazos. Bueno, yo le digo esto. Sería difícil leer este pasaje sin hacer aplicación a los escribas y a los fariseos. Los escribas y fariseos que habían asumido la responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Miren lo que nos dice Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero no habían sido fieles a esa obligación, o sea, no habían sido fieles a la cátedra de Moisés. Miren lo que nos dice Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. El Evangelio de Juan 10:12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Después dijo Cristo, miren, vamos a leer de Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Entonces, al decir estas palabras, Jesús no tenía como propósito anunciar una nueva enseñanza sobre grados de castigo en el infierno. No está enseñando eso, grados de castigo en el infierno. Si a las palabras de Lucas 12, 47 y 48 se les da una interpretación que el Señor no estaba considerando, podríamos llegar a la conclusión de que hay valor en la ignorancia, lo cual no es cierto. Por eso dice el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, antes estaba recalcando que el privilegio acarrea responsabilidad. Siguió diciendo aquí en este versículo 48 de Lucas 12, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que entre más grande es el privilegio, más grande es la responsabilidad. Mire lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo tengo que tener cuidado todo el tiempo que estoy enseñando, los días domingos, los lunes, los miércoles, y en cualquier oportunidad. Tengo que tener cuidado en lo que tengo que expresar de la palabra de nuestro Señor, porque es mi responsabilidad decir lo correcto que el Señor ha enseñado. En la respuesta que dio Cristo a la pregunta de Pedro, en el sentido de que si la enseñanza de Jesús tenía aplicación general o especial, lo que dice en Lucas 12:41, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él dijo, en otras palabras, que tenía ambas aplicaciones. Tenía aplicación general a todo el que tuviera deberes especiales dados por Dios. La versión viviente vierte la respuesta del Señor de este modo: le habló a todos, siervo fiel y prudente, a quien el Señor le da responsabilidad. O sea, esto es lo que se ve pues aquí en Lucas 12:42. No obstante, si Pedro y los demás apóstoles eran entendidos, tenían que comprender que las parábolas tenían aplicación especial para ellos. El Señor les estaba dando mucho, por lo tanto, era mucho lo que se les demandaría. Usted y yo debemos entender también que Lucas 12:47 al 48, se lo repito, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor,
no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nos habla pues a nosotros, hermanos y hermanas. Y la interrogante es, ¿no nos ha dado Dios mucho? Claro que sí. Dios nos ha dado mucho. Entonces, por lo tanto, ¿no será mucho lo que se nos demandará? Por eso Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga. Yo le aconsejo que enumere usted las maneras como Dios nos ha bendecido, recalcando que tales bendiciones conllevan responsabilidad. El hecho de que el Señor estimó conveniente que usted recibiera esta lección, que yo la enseñara, pone un mayor peso de responsabilidad sobre su persona y sobre mi persona. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Claro, el que no le gustan las cosas de Dios, ni investiga las cosas de Dios, pues está sujeto al juicio de Dios, y en un momento dado Dios se encargará de él, pero en el caso nuestro no. Bueno, entremos a ver ahora otro aspecto importante. ¿Cuál es otro aspecto importante? Es antiguas y nuevas enseñanzas sobre el rechazo. Y esto está basado en Lucas 12, versículos 49 al 59. Primeramente yo le quiero decir que el rechazo destruye la paz. Específicamente, investiguemos los versículos 49 al 53. El rechazo destruye la paz. Cuando Jesús habló de su segunda venida, Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Aparentemente recordó los muchos eventos que debían precederla, incluyendo su muerte. Dice Lucas 12, 49 y 50, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Al usar la palabra bautismo se refería a su bautismo de sufrimiento. Miren lo que nos dice, poniendo ayuda sobre esta situación de este bautismo, dice en Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. La palabra bautismo significa literalmente inmersión o zambullir, pues. Un uso metafórico de bautismo puede referirse a ser abrumado. Cuando el Señor estuvo en la cruz, Él estuvo inmerso en el sufrimiento. Esa es la realidad. Entonces, Cristo anhelaba que la terrible experiencia de la cruz fuera ya como cosa del pasado. Este arrebato nos ayuda pues a captar un vislumbre del volcán de emociones contenidas en el corazón del Salvador. La expresión que aquí se usa,
echar fuego en la tierra. Se refería a las abrasadoras consecuencias de su ministerio. Siguió diciendo Jesús, mire, vamos al verso 51 de Lucas 12. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Reforcemos con Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No malentienda lo que dijo Cristo. Él deseaba paz, no disensión. Él instó a sus discípulos a tener paz los unos con los otros. Marcos 9:50. A todo seguidor del Señor se le manda seguir la paz con todos. Hebreos 12:14. Yo le pongo más pasajes sobre esforzarnos por estar en paz con los demás. Mire lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:9. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Primera Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y 1 Pedro 3:11 nos dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al mismo tiempo, él sabía que algunos lo recibirían y que otros lo rechazarían y que esto produciría división. ¿Qué es lo que nos dice aquí Lucas 12, versículos 52 y 53? Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En relación con este tipo de conflicto, ya más adelante vamos a ver situaciones que tienen relación con esto que estoy diciendo. Luego mire lo que nos dice también los versículos 35 y 36 porque de Mateo 10, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la madre contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, yo les puedo decir que en mis años mozos en el cristianismo, cuando yo obedecí a la edad de 18 años, yo lo viví esta situación en carne propia cuando obedecí el Evangelio. Yo he dicho muchas veces, yo era hijo de dominio. Hijo de dominio es que los padres todavía lo crían a uno, tienen responsabilidad sobre uno. Entonces yo me congregaba los días domingos, pero sin decirle a ellos voy para la iglesia de Cristo. Asistía a muchas actividades de la iglesia por mucho tiempo en una forma oculta. ¿Por qué? Porque ellos profesaban un catolicismo verdaderamente muy entregado a esa falsa religión. Algunos de ustedes saben de qué trata el pasaje de arriba
y lo entienden mejor de lo que yo alguna vez lo entenderé. Donde sea que tal división ocurra, ella destrozará el corazón del Señor. Esa es una realidad. Veamos otro aspecto. Y el otro aspecto es que el rechazo destruye la percepción. Dice, esto lo vemos en los versículos 54 al 59 de Lucas 12. Muchos que escuchaban a Cristo ya lo habían rechazado. Dice el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Él dijo que estos eran culpables de equivocarse en su juicio, dice el verso 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Los acusó pues de ser incapaces de interpretar las señales, o sea, sus milagros, su vida, sus enseñanzas, señales que probaban que Él era el verdadero Mesías, de aquel que se había venido hablando muchos siglos atrás. Dice en Lucas 12, 54 hasta el 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Miren lo que nos dice también Mateo 16, 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Tal vez fue al recordar al hombre que deseaba que él resolviera un pleito familiar, que él dijo que ellos necesitaban llevarse bien con los demás. Dice aquí en Lucas 12, 58 hasta el 59. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y compare esto con Mateo 5, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando un hombre rechaza al Señor, su proceso mental es afectado. Esa es una realidad. Hay muchas personas que se les presenta la palabra de Dios, algunos dicen que la entienden, algunos dicen que la comprenden, pero hasta ahí nomás, no la obedecen. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de hombres, con este tipo de mujeres? Cuando un hombre, cuando una mujer rechaza al Señor, su proceso mental es realmente afectado. Pero entremos a ver otro aspecto muy importante, y es acerca de antiguas y nuevas enseñanzas sobre el arrepentimiento. Miren lo que dice primeramente, arrepentíos o pereceréis.
Lo tenemos aquí, hoy entramos al capítulo 13 de Lucas, versos 1 al 5. Al seguir enseñando Jesús, allí en este versículo 1, este fue interrumpido nuevamente. Le preguntaron o le presentaron un informe acerca de un grupo de galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, puede ser que la noticia de esta tragedia acababa de llegar a la zona donde se encontraba Jesús. Esto nos recuerda que mucha gente está más interesada en los eventos actuales que en las verdades eternas. Esta es una realidad. Pilato, para masacrar a los galileos mientras ofrecían sacrificios, estarían promoviendo una rebelión contra Roma, estarían dedicándose ellos mismos en holocaustos para llevar a cabo tal rebelión. Si no eran culpables, sospechaba Pilato que ellos llevarían a cabo actividad sediciosa. Entonces, ¿qué vemos? Cristo convirtió la conversación en una oportunidad para enseñar sobre el arrepentimiento. Y mire lo que leemos aquí en Lucas capítulo 13, versículos 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted ha notado que aquí se menciona en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Bueno, es posible que la torre de Siloé se encontrara cerca del estanque con el mismo nombre en Jerusalén, pero ni en los escritos inspirados ni en los no inspirados se hace referencia de que así haya sido. Es una aclaración que doy. La historia no arroja luz sobre ninguna de las dos tragedias mencionadas. Quienes quiera que hayan sido las víctimas, los judíos concluyeron que debieron de haber sido pecadores terriblemente malos para sufrir de tal manera. Ya Jesús había enseñado anteriormente a sus discípulos que nosotros no podemos juzgar cuán culpable es una persona guiándonos por lo que sufre. Dice Juan 9:13, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una pregunta parecida se planteó en Juan 9:2 y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? En relación pues con este ciego. Ahora señalaba que todos son pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Entonces, esta fue la conclusión a la cual llegó: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, 3 y 5 nos da este énfasis, pues, que nos dice: el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que da como resultado un cambio de vida.
Implica pues que la persona se dé cuenta de lo terrible que es el pecado y a raíz de esto toma la determinación de cambiar su vida con la ayuda del Señor. La necesidad de arrepentimiento es una de las más grandes necesidades en la vida de toda persona. Bueno, sigamos hablando del arrepentimiento. Arrepentíos o seréis cortados. Y es lo que nos comprende Lucas 13, versos 6 al 9. Cristo pasó luego a referir una parábola para recalcar que Dios tiene paciencia. Mire lo que dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Note también lo que el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que su misericordia evidentemente tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite, dice Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire qué bonito este verso de Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Empezó enero, en otras palabras. Llegó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Le enseñamos el Evangelio a 1, 2, 3 personas y ¿qué sucede? Terminaron los 12 meses y nunca obedecen. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Contó una sencilla historia acerca de una higuera que tenía 3 años de no dar fruto. Puede que esto se refiera al hecho de que una higuera normalmente le tomaba a lo mejor 3 años alcanzar la madurez en que daba fruto. Generalmente los árboles frutales se cree que la gran mayoría de ellos dan fruto desde que se siembran árbol pequeñito, a los 3 años empiezan a dar su primer fruto. A esta higuera había de dársele una oportunidad más. Si todavía no daba fruto después de abonarla con esmero 1 año más, 4 años pues, entonces había de ser cortada. Una higuera estéril era un árbol inútil, pero era más que esto, también era un estorbo al ocupar el espacio y los nutrimentos que necesitaban las plantas que sí daban fruto. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Era necesaria cortarla. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo, hermano y hermana? Puede aplicarse a los judíos como nación. Jesús había estado con ellos casi 3 años, pero debido a la incredulidad seguían siendo estériles. Se les daría una oportunidad más. Cristo estaría con ellos algunos meses más.
O sea, como quien dice, completar los 4 años. Después, posteriormente a su ascensión, Él enviaría al Espíritu Santo a Jerusalén para convencer a los hombres de pecado. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y establecer su reino. Si nosotros tomamos al pie de la letra la idea de un año más, este abarcaría los últimos pocos meses del ministerio terrenal de Cristo, más los primeros meses de la existencia de la iglesia en Jerusalén. Después de esto, si todavía no se arrepentían, serían cortados como el pueblo de Dios. Se vislumbraba pues el desastre, como quien dice, hermanos y hermanas, a la vuelta de la esquina. Las consecuencias que sufrió la nación judía por rechazar a Jesús alcanzaron su punto álgido en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, con sus fuerzas poderosas militares romanas, destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Flavio Josefo habla en uno de sus libros que literalmente por las calles corría la sangre, así literalmente. Es decir, pues, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Parece que esta destrucción venidera era lo que Cristo tenía en mente en esta ocasión. Miren lo que dice Lucas 12, 34 y 35. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No obstante, no debemos hacer aplicación solamente a los demás. ¿Por qué digo esto, hermanos y hermanas? El Señor desea que cada uno de nosotros aplique sus enseñanzas a sí mismo. Dios les ha dado a todos la oportunidad de arrepentirse, de llegar a dar fruto para Él. Dios desea que cada uno de nosotros sea dador de fruto. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nos dice Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite, pues. Usted puede crecer en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, hasta donde usted quiera. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Hermanos y hermanos, yo termino mi mensaje de esta tarde diciendo lo siguiente. Si nosotros desperdiciamos las oportunidades que se nos dan, llegará el momento cuando Él diga, basta, se cortarán los que no dan fruto, el caso de la higuera. Oiga usted esta palabra para los sabios. Termino diciéndole esto. Ahora es el momento de arrepentirse y de cambiar antes que sea muy tarde. Gracias a Dios porque el Señor me ha permitido presentar este mensaje que con la ayuda de Él
Espero que a todos nosotros, comenzando con su servidor, nos ayude muchísimo. Dios bendiga a cada uno de ustedes por su dedicación y esmero en el estudio de su bendita palabra. Y como siempre, yo les invito todos los miércoles 5 de la tarde, hora del Salvador, a sintonizar mi programa Te Daré lo Mejor a través del Alumbrador Cristiano y de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Y de esta manera, pues siempre le invito a que comparta estos mensajes. Vamos a, una vez más, a despedirnos en oración para que el Señor pues siempre siga derramando sus sagradas bendiciones. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra ha sido enseñada de acuerdo a tu santa voluntad. Permite, Señor, que esa palabra nos moldee cada vez, cada día, cada momento, cada instante. Permite, Señor, que siempre vivamos haciendo tu sagrada y hermosa voluntad y que no olvidemos, Señor, de que estamos luchando para estar contigo eternamente en el cielo. Que no tengamos solo presente que nuestra vida es de bienestar aquí en esta tierra, que tengamos presente que queremos vivir eternamente contigo. Bendícenos, Señor, en todas nuestras necesidades espirituales, nuestras enfermedades, en fin, todo lo que concierne a poder desarrollar nuestra vida. Bendice a tu servidor, bendice a mi esposa, a mis hijas, en fin, a todos, Señor, a toda la hermandad que ha escuchado y que seguirá pregonando tu palabra. Lo hacemos todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.